Imagina que abres los ojos y, aunque el día apenas empieza, ya sientes ese peso invisible en el pecho. No es cansancio físico, no es pereza. Es algo más profundo, más sutil, como si tu cuerpo estuviera listo para moverse, pero tu mente no supiera en qué dirección dar el primer paso. Y entonces quedas ahí, atrapado entre el deseo de avanzar y la sensación de no tener un mapa, porque nadie te enseñó a leerlo. Nadie te dijo que, sin coordenadas claras, incluso la voluntad más fuerte se desgasta. La confusión no es pereza. Es como remar en mar abierto sin saber hacia dónde está la orilla. Cada brazada consume energía, pero no te acerca a ningún lugar. Y eso agota más que cualquier esfuerzo físico. Te miras y piensas, yo quiero, yo realmente quiero. Pero ahí está la trampa. Creer que querer siempre es suficiente es como pensar que un barco puede navegar solo con velas, sin brújula ni capitán. El viento de la motivación puede impulsarte por un momento, pero sin un rumbo definido, tarde o temprano te quedarás a la deriva. Tu cerebro necesita coordenadas claras para encender su sistema de enfoque. La corteza prefrontal, esa parte de ti que planifica, que organiza, que convierte intención en acción, es como un timonel que no puede mover el barco si no le dices a qué puerto dirigirse. Y cuando esa claridad no existe, tu energía se dispersa. Saltas de una idea a otra, de una tarea a otra, pero sin un hilo que lo una todo. Es como intentar armar un rompecabezas sin saber qué imagen debería aparecer al final. Y aquí es donde la metáfora del barco sin brújula cobra vida. Día tras día remas con fuerza, con compromiso incluso, pero lo haces en un océano sin horizonte. No hay costa a la vista, no hay estrellas para guiarte, solo agua, olas y la sensación inquietante de que el tiempo pasa y tú sigues en el mismo lugar. Y ese es un dolor silencioso, casi invisible. No deja marcas físicas, pero deja cicatrices internas. La duda constante, el arrepentimiento por no aprovechar el día, el miedo de que la vida se escape entre tus manos mientras intentas decidir hacia dónde ir. Pero no es tu falta de fuerza y de voluntad el problema, no es que no quieras, es que nadie te dio el mapa. Nadie te mostró que la claridad no es un lujo, sino una necesidad vital. Y si hoy te sientes así, no es porque estés roto, es porque estás perdido. Y perderse no es un defecto, pero quedarse ahí, sin buscar un nuevo rumbo, es la verdadera amenaza. Hay un cansancio que no viene del cuerpo, sino del alma. No se nota en los músculos ni en la respiración, pero está ahí, drenando tu fuerza día tras día. Es el desgaste que aparece cuando cada esfuerzo se pierde en 100 direcciones diferentes. Te levantas decidido a avanzar, pero al final del día solo tienes la sensación de haber estado apagando pequeños fuegos, corriendo de un lado a otro sin haber construido nada que realmente importe. Y ese vacío es más agotador que cualquier trabajo físico. En neurociencia lo llaman carga cognitiva. La cantidad de información, opciones y pendientes que tu mente intenta sostener al mismo tiempo. Tu atención selectiva, ese filtro que debería guiarte hacia lo esencial, se ve sobrecargada. Y cuando eso ocurre, tu cerebro entra en un estado de parálisis sutil. No porque no quiera moverse, sino porque no sabe qué elegir primero. Es como tener demasiadas puertas abiertas y no atreverse a cruzar ninguna por miedo a que las demás se cierren. Lo irónico es que cuanto más te esfuerzas sin dirección, más refuerzas ese patrón de confusión. Es como remar contra una corriente invisible. Cuanto más empujas, más sientes que te quedas en el mismo sitio. Y en ese punto, la frustración no viene de no trabajar lo suficiente, sino de no ver frutos claros de tu esfuerzo. Entonces empiezas a cuestionarte a ti mismo. Y no porque seas incapaz, sino porque nunca definiste el punto exacto al que querías llegar. Aquí es donde una imagen puede cambiarlo todo. Imagina que tienes 3 faros en la costa, iluminando puntos clave. No necesitas ver el mapa completo. Solo esas 3 luces que te dicen hacia dónde dirigir tu timón en medio de la niebla. Son tus anclas inmediatas de propósito, tus coordenadas de corto alcance que, unidas, forman un rumbo estable. No necesitas saber el final de la historia,
solo el siguiente punto seguro en el que apoyarte. Porque intentar vivir sin dirección es como ser un arquero disparando flechas en la niebla. Crees que tu problema es la puntería, pero en realidad es que no tienes un blanco visible. Y mientras sigas pensando que el fallo está en ti, seguirás agotando tu energía en ajustes que no te acercan a ninguna meta real. Lo que necesitas no es más fuerza, sino más claridad. Y esa claridad empieza por reconocer que tu energía merece un norte, no un laberinto. Hay un tipo de movimiento que parece avance, pero en realidad es solo ruido. Llenas tu agenda, marcas tareas como completadas, corres de una actividad a otra, y aún así, al final del día, la sensación de vacío sigue intacta. Es como caminar kilómetros en una tinta de correr. Sientes el cansancio en las piernas, pero cuando miras a tu alrededor, sigues en el mismo lugar. Y lo más peligroso de esta trampa es que te convence de que estás progresando cuando en realidad solo estás ocupando espacio y tiempo. Debajo de esa falsa productividad se esconde algo más profundo, la disonancia vibracional. Es ese choque invisible entre lo que dices que quieres y lo que en realidad estás dispuesto a vivir. Quieres un cambio, pero tus acciones se alinean con un patrón viejo. Anhelas un destino, pero tu estructura interna sigue programada para otra ruta. Y no es que falte disciplina, lo que falta es coherencia. Cuando tu identidad profunda y tus actos no hablan el mismo idioma, cada paso se convierte en un desgaste silencioso. Esta incoherencia se siente en el cuerpo. Hay una tensión sutil en el pecho, un nudo en la garganta, una resistencia invisible a ciertas tareas, aunque en tu mente creas que deberías hacerlas. Y cuanto más fuerzas esas acciones, más sientes que tu energía se filtra por rendijas que no puedes cerrar. No es pereza, es tu sistema entero diciéndote, esto no me es mío, no me pertenece. Aquí es donde entra la importancia de mirarte de frente y reconocer dónde estás viviendo en contradicción. Tal vez trabajas horas extra para un objetivo que ni siquiera es tuyo. Tal vez dices que buscas paz pero llenas tus días de compromisos que no te dejan respirar. Tal vez hablas de libertad, pero te mantienes atado a hábitos que te encadenan. No es que no tengas voluntad, es que tus actos y tu intención todavía no se han dado la mano. Porque intentar avanzar sin alineación es como plantar semillas tropicales en un clima polar. No importa cuánto riegues, cuánto abones o cuánta luz busques, si la tierra no es la adecuada, nada crecerá. Y el problema no es la semilla, no es tu capacidad, es que estás sembrando en el terreno equivocado. Hay una ansiedad que no nace de la falta de acción, sino de la presión silenciosa de encontrar la única respuesta correcta antes de dar un paso. Es esa voz interna que dice, si me equivoco de camino, habré perdido tiempo, así que mejor espero a estar seguro. Y en esa espera los días se deslizan como agua entre los dedos. La paradoja es que, al intentar evitar el error, acabas quedándote exactamente donde estás. Tu mente juega un papel importante en esta trampa. La dopamina, esa sustancia que se libera cuando anticipas algo que deseas, se activa incluso antes de obtenerlo. Y en este contexto, esa anticipación se convierte en una adicción a planear, imaginar y evaluar opciones en lugar de vivirlas. La parálisis por análisis no solo es indecisión, es un ciclo químico que te recompensa por quedarte en la preparación, aunque nunca pases a la acción. Esperar la certeza perfecta es en realidad un disfraz sofisticado del miedo al fracaso. Es como si en tu mente hubiera un juez invisible que exige garantías absolutas antes de moverte. Pero la vida no ofrece garantías, solo rutas que se revelan a medida que las recorres. Mientras esperas la señal inequívoca, el terreno bajo tus pies sigue siendo el mismo, y el horizonte que imaginas permanece fuera de alcance. A veces lo que necesitas no es una gran decisión, sino microdecisiones que te saquen del estancamiento. Pequeños pasos que puedas tomar en las próximas 72 horas para probar una dirección, no para casarte con ella, sino para validarla o descartarla sin apego. Es como tocar el agua antes de lanzarte al río, suficiente para sentir si fluye hacia donde quieres sin quedar atrapado en la orilla esperando la calma absoluta. Porque esperar que todo esté perfectamente alineado antes de empezar es como ser un explorador que muere en la orilla, con el barco listo, las velas desplegadas, pero incapaz de zarpar porque espera que el agua esté inmóvil. Y el mar nunca estará inmóvil. Siempre habrá olas, corrientes y vientos inesperados. El movimiento empieza cuando aceptas que la perfección no es el punto de partida, sino una ilusión que te mantiene quieto.
Hay caminos que se sienten pesados no porque sean largos, sino porque no son tuyos. Los recorres con esfuerzo, sigues cada señal, cumples cada etapa, pero en el fondo sabes que no fue tu corazón quien eligió la ruta. Tal vez fue el miedo a decepcionar, la presión silenciosa de las expectativas ajenas o la costumbre de seguir el mapa que otros dibujaron para ti. Y así sin darte cuenta pasas años avanzando hacia un lugar que nunca soñaste, con la vaga esperanza de que en algún momento comience a sentirse como hogar. Esto tiene un efecto profundo en tu claridad direccional. En psicología lo llaman efecto Pigmalión inverso. Vivir bajo el peso de lo que otros esperan de ti, hasta que su visión se vuelve más fuerte que la tuya. Y cuando eso ocurre, la brújula interna empieza a fallar. No es que hayas perdido el sentido de dirección, es que lo has cedido a manos que no conocen el verdadero destino que late en ti. La consecuencia es sutil, pero poderosa. Empiezas a aceptar metas que no resuenan contigo, a sentir orgullo por logros que, en silencio, no te importan, y a sacrificar deseos que ni siquiera te atreves a decir en voz alta. Y cuanto más tiempo pasa, más difícil parece recordar qué era lo que realmente querías antes de que tantas voces opinaran. A veces la única forma de calibrar de nuevo tu brújula es atreverte a mirar esos deseos ocultos, los que nunca compartiste por miedo al juicio, los que parecen imposibles o demasiado lejanos, pero que solo al imaginarlos encienden algo vivo en tu interior. Ahí, en esa chispa silenciosa, está el norte que perdiste, no en lo que el mundo celebra, sino en lo que tu alma reconoce como suyo. Seguir un mapa ajeno es como usar el GPS del coche de tu vecino. Puede llevarte a un destino perfectamente válido, para él, pero para ti será siempre una ciudad que no te pertenece. Y por más que la recorra, siempre habrá una parte de ti que sienta que está viviendo en un lugar prestado, esperando el momento de volver a casa. Hay un miedo profundo que no siempre reconocemos, el miedo a detenernos, como si pausar fuera sinónimo de quedarse atrás, como si descansar un momento significara renunciar a la carrera. Así llenamos cada minuto con ruido, tareas, notificaciones y conversaciones que apenas dejamos reposar. Nos convencemos de que estar ocupados es igual a estar vivos, pero en ese ruido constante, la voz más importante se va apagando, la nuestra. En neurociencia hay un fenómeno llamado Default Mode Network, la red por defecto del cerebro. Es la que se activa cuando estamos en reposo, cuando dejamos que la mente divague sin forzarla. Y es justamente ahí, en esos momentos de quietud, donde las piezas comienzan a encajar, donde aparecen conexiones que antes parecían invisibles. Pero si no paramos, si llenamos cada respiro con distracciones, bloqueamos esa capacidad natural de encontrar dirección en medio del caos. El silencio no es vacío, es espacio fértil. Es como un lago tranquilo donde por fin puedes ver el reflejo de tu propio rostro. Sin embargo, vivimos como si ese lago fuera peligroso, como si mirar dentro de él fuera una pérdida de tiempo. Y así seguimos navegando a ciegas, creyendo que más velocidad nos llevará a puerto, cuando en realidad solo nos aleja de escuchar hacia dónde deberíamos remar. Hay momentos en los que basta con permitir que la mente respire, caminar sin estímulos, sin música, sin pantalla, sintiendo el peso del propio cuerpo y el ritmo de la respiración. Dejar que las ideas floten y se acomoden por sí mismas sin intentar atraparlas.